noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos un programa con muchísima información. Queremos hablar de corrupción, queremos hablar de transparencia. En general, cuando hemos tocado aquí en Será Justicia este tema, siempre terminamos hablando de la obra pública, por ejemplo. Bueno, de hecho, las inundaciones es un tema que nos lleva a hablar de corrupción, las elecciones en Tucumán también, de poca transparencia. Pero la corrupción está al alcance de todos los días y en lo que consumimos permanentemente. Y por eso hoy elegimos tocar la corrupción en un tema que es más popular, que es el tema AFA, que es el tema fútbol para todos, las múltiples denuncias y las investigaciones que hay alrededor de los manejos que hay y los millones en la transmisión de los partidos de fútbol. Por eso estamos con Bernardo Vázquez, que es autor del libro Fútbol para Todos, la política a los goles. Este libro lo escribió Bernardo junto a David Cayón, son ambos periodistas, actualmente escriben en Cronista Comercial, saben de economía. El libro, la verdad, que es entendible para cualquier señora de su casa, no habla tanto ni de números ni de fútbol, por lo cual es muy llevadero y nos permite entender un poco el entramado que hay alrededor del fútbol para todos y el oportunismo político alrededor de justamente esta gran decisión o esta decisión que se ha tomado en el gobierno de Kirchner que permitió que todos estuviéramos al acceso de lo que antes era para unos pocos abonados. Hugo Perico Pérez es futbolista, exfutbolista, conocido por todos, está involucrado en general en los temas sociales. En su momento lo hemos conocido, hemos entrevistado todos por el tema del corralito, pero bueno, hoy te invitamos porque nos interesa tu mirada respecto al tema del fútbol para todos. Y luego vamos a hablar con Carla Pitiot, que es candidata a diputada de Frente Una, porque es la especialista que hemos traído aquí esta noche en Será Justicia en temas de corrupción y control, justamente, o en todo caso podríamos decir falta de controles, que me parece que es un tema que está muy pendiente y que vamos a tener que de alguna manera empezar a hablar todos ahora que se vienen las elecciones dentro de muy poco. Bueno, empezamos con todo lo que está pasando en la AFA, Bernardo, y el porqué de este libro, ¿no? De ustedes, donde marcan cifras que son realmente muy interesantes de lo que se destina al fútbol. Gracias antes que nada por la invitación y sí, lo que quisimos plasmar en este libro es básicamente el gasto enorme que el Estado destina al fútbol para todos anualmente y en los últimos 7 años. Ya recordemos que el fútbol para todos arrancó allá por agosto de 2009, esto es 6 años exactos, y que en 6 años se gastaron un poco más, un poco menos, 7.000 millones de pesos del presupuesto nacional solamente para lo que tiene que ver con los derechos de televisión del fútbol de la primera división y en algún momento puntualmente, sobre todo, también de los torneos del Nacional B. Sí, ustedes acá en el libro lo que marcan es que las cifras que se ha destinado al fútbol para todos, comparado con las cifras destinadas a combatir, por ejemplo, el narcotráfico en la Argentina, son muy diferentes, es mucho más la destinada para el fútbol. Sí, esto se va actualizando y los programas van actualizándose año tras año, por eso es, digo, de 2009 a la fecha, pero por ejemplo, para que tengamos una idea, más o menos con estos 7.000 millones de los que hablamos, se podría haber refaccionado en su momento por completo el sistema ferroviario y se podrían haber realizado todas las obras vinculadas al ferrocarril Sarmiento. Estamos hablando de la época en la que se produjo el accidente de Once y la tragedia de Once. Totalmente. Después sí se realizaron, si lo recordamos, sí hubo una renovación de ferrocarriles y todo. Pero tuvo que pasar la tragedia de 11. Tuvo que pasar la tragedia de 2012. Y estamos hablando de que este año nada más el fútbol para todos se lleva 1.634 millones del presupuesto anual del país. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es complicado decirlo porque probablemente muchos disfrutamos también de lo que es este producto. Sin duda. Lo podemos disfrutar, lo podemos ver fin de semana tras fin de semana. Ahora quizás la principal crítica que hacemos del libro y en el libro. El principal cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que no se hayan generado fondos propios para cubrir ese gasto estatal, que es cada vez más elevado y que bueno, de un día para otro el anuncio no se era así, ¿no? Que iban a ser fondos propios o que iba a ser un emprendimiento privado y terminó siendo un emprendimiento del Estado. Hugo, ¿qué pensás que nos aportó como positivo? Bueno, calculo que la audiencia masiva, el acceso de todos a los partidos. Sí. ¿Y en qué de alguna manera como sociedad nos perjudicó el fútbol para todos? Seguir viendo quizás que lo que se prometió en un momento, que era más allá de que los clubes recibieran esta cantidad de dinero, era más dirigida
a sustituir esa falta de dinero que había, porque no era la necesaria, no era la que aportaba en ese momento Teis Sport, claro. Era una cifra mucho más grande, y para solucionar las cuentas fiscales de las instituciones. Claro. Después de un tiempo muy largo vemos que eso no ha ocurrido, que las instituciones siguen debiendo igual o más de lo que debían antes del fútbol para todos. Claro. Segundo, las incoherencias, ¿no? Yo lo escuchaba y uno ve el presupuesto que tiene, por ejemplo, una Secretaría de Deporte de la República Argentina, se carga de todos los deportes en general en la Argentina, y ves que es 4 veces menor que el monto que le dan a la Asociación del Fútbol Argentino, con clubes que venden por millones de dólares. Claro. Entonces es algo que está mal, hay algo que no corresponde. Si esto se hubiera abierto quizás a la publicidad privada y se hubiera compensado un poquitito los gastos y se hubiera llevado correctamente y se hubiera controlado los clubes y hubiera servido para que realmente hay clubes que subsanar la hubieran deuda, subsanado claro. Bueno, uno puede decir, bueno, se le está viendo la pata, se ha ordenado, hay gente que está controlando, una auditoría interna que ve si los clubes la plata que se la da la derivan, un porcentaje para comprar, renovar su plantilla o no. Y de repente hay un montón de situaciones como las que tiene la misma Asociación del Fútbol Argentino en ley, que dice que si hay clubes que no tienen el presupuesto al día, no pueden jugar en la primera división, y sin embargo juegan, y todo claro. pasa y todo sigue, y me parece que el fútbol tiene mucho vicio. Sí, sí. Tiene mucho dirigente no preparado para el mismo, y me parece también que acompaña a nuestro gremio, el gremio de futbolistas. Yo no lo soy más, pero acompaña sí. mucho en a veces no levantar la voz. Claro. Eso me parece perjudicial. Claro, sí, como una suerte de complicidad voluntaria o involuntaria, complicidad, ¿no? que llevó vidas. Por ejemplo, en los terrenos de juego que de repente no tienen las condiciones como para jugarse. Y jugadores Chicos que se han pegado golpean en la pared, y bueno, como lo hemos y puesto se hace soluciona poco. con colchonetas. Y ni eso tiene la capacidad de decir, bueno, acallemos esto y pongamos colchoneta. A cualquier fábrica de un lugar o de cualquier ciudad que se le vaya a pedir cambiar la propaganda alrededor de toda la cancha por colchoneta, yo creo que no duraría esa reunión ni medio minuto que lo tendrían. Total, y no lo hacen. No lo hacen, no sé si porque no quieren, si porque hay imprudencia, o como yo siempre digo, yo nunca le conocí las divisiones inferiores a los dirigentes de fútbol. Nunca se las conocí. La mía la pueden conocer. Empecé en un club de papi fútbol, seguí en Racing durante 9 años, después llegué a Primera División, después tuve 13 años de profesional, jugué en todos los niveles del fútbol argentino que pude haber jugado, y yo puedo hablar de fútbol. Ahora yo hablo con un dirigente de fútbol y me dice, yo le digo, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu...? Claro. Yo 40 años viendo fútbol. Bueno, sí, yo también tengo 40 años yendo a Mar de Ajó, miro las vacas y no soy vaquiano. Claro. Entonces, hay un gran problema. Y hasta que no se asuma este problema, lamentablemente, y que se saque la hipocresía del medio, va a seguir todo igual. Bueno, me pregunto, ¿no? Si, sobre todo sobre esto que dice Hugo, digamos, si las personas que están no son idóneas para lo que buscamos nosotros o son idóneas para otros intereses. Basta con que yo te lea lo que ustedes ponen en el libro, sí, transcripto por Eve Bonafini, te los transcriben ustedes. El fútbol para todos no se hizo para ganar plata, sino para hacer política, para que yo en voz alta, recogiendo lo que dice Hugo, me pregunte si en realidad los que están son los idóneos para un objetivo que no tiene que ver con el fútbol. Sí, hay que ver, y estoy de acuerdo con lo que decís, y el fútbol, como dijo Hugo, sistemáticamente desde hace 40 años a la fecha, desde el 79, cuando Julio Grondona asume, se viene manejando de esta manera, y esto sigue sucediendo más allá de la muerte de Julio Grondona, y habrá que ver si hay una reestructuración en algún momento, sea con la llegada de alguien del ámbito privado, como puede ser Marcelo Tinelli, como puede ser algún otro candidato a dirigente que se pueda acercar a la AFA. Ahora bien, es importante decir y plantear lo que decía Eve de Bonafini, de que el fútbol para todos se hizo para hacer política y no con un objetivo simple de llevar el fútbol a los hogares. ¿Por qué? ¿Quién se hace cargo de esta idea? Néstor Kirchner en 2010, cuando el fútbol para todos tenía algunos aportes privados todavía, cuando era momento de que había desembolsos de privados en las transmisiones. Era momento de aprovechar, digamos, todo ese dinero privado que había como para poder armar el negocio por fuera de las arcas del Estado. En ese momento Néstor Kirchner de un día para otro decide cerrar el filtro y dice, acá no pasa más pauta, en realidad de privados.
ahora vamos a destinarlo enteramente esto para fines políticos, y así es como el fútbol para todos viene sucediéndose año tras año desde aquel momento. Y esa frase de Edo Bonafini tiene que ver con el momento, no sé si recuerdan, a principios de 2014, cuando Marcelo Tinelli negociaba con Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, la llegada al fútbol para todos directamente como él, sí, con que ideas del se le sur como rompió cabeza. de un día para el otro, Sí. me acuerdo perfecto. Me pregunto si crees que Tinelli puede llegar a traer algún tipo de esperanza o más transparencia de la que tenemos ahora, Hugo. Mirá, ¿Y si va a poder él solo? Si es un hombre de palabra, ¿cómo darle la palabra a gente que estaba dentro de la AFA y ha llevado a esta institución a pedir un crédito ahora de 50 millones de pesos porque está quebrada? ¿Cómo hace para pedir el voto para que lo acompañen y después eso mismo que le dan el voto le van a decir, yo te doy el voto, pero no me saques? O no me investigues. ¿Qué tendría que entrar en el mismo juego de ellos, de romper esas palabras, esos códigos? Yo no sé si Marcelo es así, que es capacitado, que es un hombre que yo me acuerdo cuando viajaba a la U de Perú a jugar con Racing, viajaba con Julio Ricardo, como el chico que recién empezaba con Julio Ricardo. Deportivo. Yo no sé si él va a poder estar rompiendo ese tipo de códigos en la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que yo digo que antes de que, más allá de que se discuta esto de los 4 años sí, los 4 años no, a mí me parece que tendría que discutir los dirigentes. Porque yo no es lo mismo que tenga 4 años un dirigente como, voy a tirar el bueno, no voy a nombrar al malo, pero que tenga 4 años como para poder pretender perfilarse para ser presidente de la AFA, Armando Pérez, presidente de Belgrano, que sabemos que hace 4 o 5 años venía haciendo las cosas muy bien en su institución, a que otro que tiene 4 años, pero cuando vos ves y vas al club, debe 400 millones de pesos, y no de herencia, porque de última, a ver, Moyano Independiente recibió una herencia, entonces vos decís, un momento, lo único que le cubre a este hombre para poder acceder al puesto de la Asociación de Fútbol Argentino es que tiene 4 años para dirigente. Ahora, como dirigente fue un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un laspazo interna? Hagamos un laspazo interna. Hagamos un espacio interno donde digamos, bueno, todos estos dirigentes, mira, este agarró una deuda, la vine achicando, viene haciendo las cosas bien. Este tiene un club que lo tiene saneado hace 5 años, viene manteniendo, creo que, a un director técnico hace 5 años, debe ser el segundo después de la época de Bianchi, que se ha mantenido tanto tiempo en su puesto. Entonces, premiar, porque son hay dirigentes que se sienten humillados. Cuando le suben la pauta publicitaria, cuando suben la pauta a uno y le dicen, bueno, vos te vamos a dar 20 millones de pesos más, y al otro le dan 5, y dice, pero como yo hago las cosas bien, no tengo de todo, y a él le dan 20, que se la gasta toda, y a mí me dan 5, no. Entonces, no pasa nada más que por la antigüedad, pasa por la idoneidad. Esta es la realidad. Y hay que ver si quieren estudiar la idoneidad, hay que ver qué tipo de acuerdo, a qué acuerdo llegan. Yo lo único que no quiero acá, y yo creo que la sociedad argentina ya está harta, yo no quiero más ya una plaza o una carpa blanca en el Congreso y que no se levante durante 4 años por educación, y si el fútbol para un domingo se mueven todos los estamentos políticos para que vuelva. Eso ya me tiene podrido a mí. Me tiene podrido porque ya la sociedad cambió y el fútbol lo que más necesita hoy es educación. Si no, pregúntenle a Verón, pregúntenle a muchachos que han jugado, y después abrir más el panorama, más a la gente. Total. Tiene que abrirse a la gente. Eso es lo que pienso. Y nos ayuda mucho escucharte, Hugo, y nos ayuda mucho que vos investigues este tema también, que haces temas judiciales, temas económicos, y que lo puedas plasmar en un libro tan sencillo, tan entendible, tan bien escrito. Felicitaciones a ambos. Gracias a ambos por haber venido. Por favor, gracias. Saludos. Y nos interesa como sociedad votar por más transparencia, porque también uno se cansa, ¿no?, de preguntar a la gente y que el votante diga, bueno, son todos corruptos, va a ser todo igual. Porque la idea, porque se nos vienen las elecciones donde de verdad podemos cambiar y donde me parece que el tema corrupción no está muy instalado en la agenda. No se vayan. Enseguida vamos a hablar con Carla Pitiot. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat.
por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Carla Pitiot es candidata a diputada por el Frente UNA, especialista en temas de control y transparencia. Es la segunda candidata, está por debajo de Marco Labaña, que nos ha concentrado mucho la atención cuando tuvo esta pelea con Kicillof, este encuentro que tuvo en Villa Lugano, fue, ¿no? Mataderos. En Mataderos, perdón, sí, donde lo invitó a un debate muy interesante. Sí, sí. Carla, me interesa tu mirada respecto a lo que acabamos de hablar, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con los fondos del Estado y la administración de estos fondos, ni más ni menos que en algo tan consumido como el fútbol para todos. Sí, yo los escuchaba atentamente tanto a Bernardo como a Hugo y lo que vos mencionabas respecto de la naturalización tal vez en temas que son de todos los días, de que tal vez falta transparencia, hay actos de corrupción, se generan diariamente hechos de corrupción del cual somos testigos y hay una naturalización en la Argentina, que creo que ese es el mayor fracaso que nos tenemos que replantear como argentinos, el hecho de que lo tengamos tan naturalizado y no lo tengamos entre las cuestiones para resolver en la Argentina que viene. Me parece que nos tenemos que poner ahí firmes, hacernos cargo de la Argentina que estamos transitando y dejando, y para los que nos toque el hecho de dirigir, de estar en una banca del Congreso, en alguna función ejecutiva, me parece que tiene que haber un acompañamiento real de la política, y esa voluntad, que es como una entelequia de cambiar las cosas, me parece que se tiene que concretar. Y lo que mencionaba Bernardo respecto de, justamente puntualmente, del programa Fútbol para Todos, yo me acordaba cuando se mencionó, se dijo a los medios lo que se iba a hacer respecto del programa Fútbol para Todos, y yo creo que lo celebramos todos. Sí, porque Aníbal Fernández era quien más hablaba en ese momento y decía que sin ninguna duda se iba a autofinanciar, que sobraban propuestas económicas, etcétera. Y aquí, digamos, de mano de Bernardo, que lo investigó, sabemos que hubo un filtro, que se puso una suerte de cepo. No es que no había plata, ni había interesados, había. Bueno, ahí está donde entra lo que me parece que tiene la función de control de los organismos. Los organismos de control a uno le parece que son solamente herramientas técnicas, pero son herramientas técnicas para problemas y cuestiones sociales, o sea, resuelven y alarman o advierten acerca de cuestiones que tienen impacto social. Y me parece que el hecho de la asignación presupuestario de las partidas es el origen de estos problemas que después derivan. ¿Por qué? Porque nadie puede negar acerca de la importancia de que el programa Fútbol para Todos tenga una llegada al público en general, o sea, que haya un público general que pueda hacer uso de algo que es tan popular como el fútbol. Ahora, ¿a dónde va esa partida o ese dinero? ¿A dónde se asigna? Porque si, como comentaban algunos dirigentes, que tiene que ser solo una herramienta política, me parece que estamos cayendo en un error. Bueno, tiene que haber una hay un error de este gobierno, yo creo que más de este gobierno, de hacer uso político de las asignaciones presupuestarias. Entonces, si vos
le sacaste al Congreso, como hace tantos años le sacaste esta facultad de la distribución de las partidas con esta famosa ley de emergencia que es eterna, donde vos le quitaste al Congreso una facultad tan importante como decir, bueno, se va a asignar partidas presupuestarias. Y después haces lo que querés. Porque básicamente designar una partida presupuestaria, que es bastante elemental, es anunciar qué tipo de política de Estado vas a tener. Exactamente. ¿Qué te va a importar? A vos te va a importar que funcione bien un ferrocarril o que todo el mundo te quiera porque todos pueden ver fútbol. Podemos tener las dos cosas, pero para eso hace falta control y administración. Bueno, te menciono otro caso que tal vez pase inadvertido para la gente, pero creo que es muy importante. YPF. Cuando pasó nuevamente a manos del Estado, ¿quién podría haber criticado una decisión política como esta? Estábamos recuperando, y esto es política de Estado, la soberanía de los hidrocarburos. O las jubilaciones al ANSES. O las jubilaciones al ANSES. Ahora, se quitó expresamente de la ley el control de la Auditoría General de la Nación. O sea, ¿no hay ahí también una estrategia de esquivar el control del Estado? O sea, lo que me van a decir muchos es, bueno, pero como se estableció que el sistema era de la ley de sociedades comunes, lo rige la ley. ¿Quién controla? Y esa es la pregunta, ¿lo controla un privado? ¿Quién controla que el dinero del ANSES no vaya a campaña política, por ejemplo? No, bueno, no estoy ni diciendo ninguna estupidez. Exactamente, o sea, el Fondo Solidario de Redistribución del que mencionás del ANSES tiene un múltiple uso social. Ahora, realmente, para el primer uso o el primordial, el inciso A, como le digo yo, de el destino del Fondo Solidario de Redistribución, que es el pago a los jubilados, ¿quién se acuerda de eso? Porque el 82% móvil, los jubilados lo siguen reclamando una vez por semana a la justicia porque no se le paga. Y los jubilados se siguen muriendo sin tener el derecho un derecho que se suponía que les correspondía, que era el cobro del 82%. Ahora, yo lo que advierto, ¿no? Que candidatos hacia diputados, a senadores, quienes conocen de verdad de control, son muy pocos los que hay. Sí. No son muchos, aquí ha estado también Manuel Garrido. Bueno, por supuesto. Hemos trabajado conjuntamente con Manuel, la verdad. Exacto. Bueno, que estuvo en la Fiscalía Anticorrupción. Carla, en tu caso, sos una experta en muchísimos temas que tienen que ver con control del Estado y designación de partidas presupuestarias. Pero pocas veces hay espacio, o sea, pocas veces se ha instalado este tema en la agenda. Pareciera que, digamos, un poco la retórica de los candidatos políticos, tal vez por conveniencia del partido, no sé, pero no lo tienen como un tema primordial. Porque me parece, no me parece a mí, estamos convencidos en los que trabajamos para el control y para los que tenemos la camiseta del control, de los organismos de control. Y la transparencia, que también hay, vuelvo a decir, como una estrategia respecto de quitarle las funciones a los organismos de control. No solo quitarle expresamente la facultad a la Auditoría General de la Nación para controlar ciertas cuestiones donde hay fondos del Estado. O sea, es irrefutable que la Auditoría General de la Nación debiera tener intervención en su función de competencia, porque están en juego los fondos del Estado y la plata de la gente. Entonces, si vos naturalizás eso como algo de que, bueno, puede estar o no puede estar la auditoría, también creás en la gente esa conciencia negativa de que nada va a cambiar, de que todo es igual. ¿Y en el Congreso qué tipo de potestades de control podrían establecerse porque están las comisiones y que no se están haciendo? No, lo que nosotros estamos proponiendo desde hace muchísimos años en los espacios donde trabajamos es la reforma de la Ley de Administración Financiera, donde se dote a los organismos de control, sobre todo a la Auditoría General de la Nación, que es el organismo de control externo del Estado, más funciones para poder tener mayor fortaleza. Nosotros decimos siempre que un Estado fuerte es un Estado donde no solo existe división de poderes, sino donde también los organismos de control son fuertes ¿para qué? Nada más ni nada menos para poder rendir cuentas a la gente. Bueno, que justamente que funcione la división de poderes es que funcionen los organismos de control. También. ¿No? Porque ¿para qué nos sirve que esté declarada la división de poderes si no funciona? Basta ver otros países, que yo no quiero dar nombres, pero tal vez Venezuela o Paraguay, no sé, no quiero mencionar, pero digo, comparado a otros países, nos damos cuenta que si está solamente la declaración de la división de poderes, pero que no se ejercita, como estamos lamentablemente viendo acá, tampoco nos sirve de nada. Tampoco. Y una de las cosas, ya que mencionaste el tema de nuestro espacio, que es
nosotros tenemos un proyecto en el cual, un proyecto de Código Penal, donde se establece y se tipifica el delito de hechos de corrupción, que actualmente en la Argentina en realidad hay denuncias muy pocas que llegan a una sentencia respecto de hechos de corrupción de funcionarios públicos, pero por malversación de fondos, pero no hechos de corrupción vinculados justamente con esta connivencia del Estado para llevar a cabo negocios que tienen que ver con una, en realidad, detrimento de los bienes del Estado. Entonces, la propuesta... ¿La pena que ustedes proponen es mayor? Y nosotros decimos que tiene que ser mayor Porque de 10 años, claro. Y la imprescriptibilidad, que esto es lo que también sucede, y cuando nosotros trabajamos en el espacio de transparencia con otras ONG como ASIG, Poder Ciudadano, ellos están muy encima del tema de pedir informes a los jueces federales respecto de los casos de corrupción. Primero, que no hay mucho registro oficial de casos de corrupción. No porque tal vez no exista el registro, sino porque casi ninguno llega a una sentencia. ¿Por qué? Porque pasa esto, prescriben. Lo que nosotros decimos desde el espacio de Massa es la imprescriptibilidad para que quien cometa un hecho de corrupción no pase el tiempo y pueda zafar, como se dice ahora. Que no prescriba. Exactamente. Va a ser más difícil que lo logren como ley, pero no lo de las penas, supuesto, que es algo que está reclamando la sociedad. En nuestro sitio web, serajusticia.net, van a tener este proyecto de ley y el de los otros partidos políticos, si es que los tienen, en materia de corrupción y mayores penas, que es algo porque el delito de guante blanco hoy es una risa para todos. Contratás un buen abogado y la causa te prescribe. Totalmente. ¿Ustedes saben de todos los delitos de corrupción, el único caso en el que volvió el dinero al Estado? Hay dos. Uno, IBM Banco Nación, y dos, María Julia Alzogaray. IBM Banco Nación, el dinero quedó antes de la devaluación, antes del corralito, depositado en el Banco Nación y especificado. Hoy en día no sirve ni para pagarlo a un jubilado. Y lo de María Julia Alzogaray, que ya se sabe como una suerte de patrimonio privado que le embargaron parte de sus bienes. Pero nada más, frente a los cientos de delitos de corrupción que están no solamente en proceso, sino también que tienen condena. Todavía no se ha recuperado el dinero. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias. En serajusticia.net tenemos más información sobre los proyectos de ley y me parece que es algo que nos compromete a todos en vistas a las próximas elecciones. Ponernos un poquito la camiseta para mayor transparencia. Hasta el próximo martes. Chau.